Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy verán la historia de un hombre valiente, decidido y lleno del poder de Dios. Prepárense para ver fuego caer del cielo, reyes temblar de miedo y una misión divina que cambiará el destino de un pueblo entero. Pero antes de seguir, dime, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando esta historia, regálanos un me gusta, cuéntamelo en los comentarios. Desde donde nos miras queremos conocer y comparte este video con alguien que ame las historias bíblicas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan la palabra de Dios, contada de forma divertida y emocionante. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón y que comience la aventura. En un tiempo oscuro y peligroso para Israel, cuando el pueblo se había apartado del Dios verdadero y adoraba a falsos ídolos, como Baal, surgió una voz firme y poderosa desde el desierto. Esa voz pertenecía a Elías, un hombre vestido con una capa de piel de camello, con una mirada intensa y determinada que caminaba entre piedras y polvo, como un enviado del cielo. Elías no temía a los reyes ni a los soldados, porque sabía que hablaba con la autoridad del Dios Altísimo. El aire parecía temblar a su paso, y su presencia traía incomodidad a quienes vivían en la mentira. Acab, el rey de Israel, gobernaba junto a su esposa Jezabel, una reina astuta y cruel, que había traído consigo la adoración a Baal, y hasta los altares del Señor fueron destruidos. Y en su lugar se levantaron estatuas paganas por toda la nación. Jezabel odiaba a los profetas del Dios verdadero y los mandaba matar sin piedad al pueblo. Confundido y temeroso, seguía los caminos del mal, mientras los cielos se cerraban poco a poco sobre ellos. Y entonces Elías apareció en el palacio de Samaria, frente al mismo rey Acab. «Vive el Señor, Dios de Israel, ante quien estoy», declaró Elías con voz firme, mientras el silencio llenaba el salón real, «que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Sino, por mi palabra, la corte quedó muda». Acab frunció el ceño, sorprendido por la audacia del profeta, mientras Jezabel apretaba los labios con furia contenida. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, Elías se volvió y se marchó por donde vino, desapareciendo entre los pasillos, como un fantasma de juicio. Desde ese día, el cielo se cerró. Las nubes huyeron, el sol quemaba la tierra sin piedad, y los ríos empezaron a secarse. La sequía se extendió como una maldición, y los campos dejaron de producir alimento. Los animales morían, las fuentes se agrietaban, y los hombres caían rendidos de sed. Elías, obedeciendo la instrucción de Dios, huyó al oriente, al arroyo de Quiret, donde cuervos le llevaban pan y carne cada mañana y cada tarde. Allí vivía solo, con el murmullo del agua como único sonido y la presencia invisible del Señor que lo sostenía. Pasaron los días, y el arroyo de Quiret también se secó. Entonces Dios habló a Elías y le dijo que fuera a Sarepta, en tierra de Sidón, donde una viuda lo alimentaría. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer recogiendo leña. «Tráeme un poco de agua en un vaso para que beba», dijo Elías. Y mientras ella iba, añadió: «Tráeme también un bocado de pan». La mujer se detuvo con tristeza en los ojos. «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina y un poco de aceite. Iba a preparar algo para mi hijo y para mí, y luego esperar la muerte». Elías la miró con compasión, pero con firmeza. «Celestial, no temas», dijo. «Haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta con eso que tienes y tráemela. Luego harás para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer lo miró con duda, pero algo en sus palabras le dio esperanza. Hizo como dijo Elías, y desde ese día, el milagro se hizo presente en su casa cada mañana. Cuando abría la tinaja de harina, encontraba más cada vez que vertía aceite. Salía justo lo necesario. La sequía continuaba, pero en la humilde casa de la viuda nunca faltó el alimento. Elías se quedó allí, y el niño de la viuda jugaba entre los rincones, ajeno a la tragedia que reinaba fuera. Pero la calma fue interrumpida de pronto. Cuando el niño cayó enfermo,
y la enfermedad fue creciendo hasta que dejó de respirar. La madre lloraba desesperada. ¿Has venido a mí para traer muerte a mi hijo?, gritó a Elías. Con el niño en sus brazos, Elías tomó al niño y lo llevó a la parte alta de la casa. Lo acostó en su lecho y clamó al Señor con toda su alma: Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda le has hecho mal trayendo la muerte a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó: Señor, Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El silencio fue profundo y el aire se llenó de tensión, y entonces el niño respiró. Elías lo tomó en brazos, bajó y se lo entregó a su madre, diciendo: «An tu hijo vive». La mujer cayó de rodillas, con lágrimas que le corrían por el rostro sucio del polvo. «Ahora conozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías se quedó observando el horizonte, sabiendo que su misión aún no había terminado. El hambre seguía, el rey seguía rebelde, y el pueblo seguía adorando a Baal, pero en su interior una llama crecía, una certeza poderosa de que muy pronto habría un encuentro, un momento en que el fuego caería del cielo para mostrar quién era el verdadero Dios. Elías abandonó la casa de la viuda y regresó a Israel. En el camino, los campos estaban secos como huesos y las ciudades en ruinas. Cuando por fin se encontró con el rey Acab, lo hizo con la misma firmeza de antes. «¿Eres tú el que turba a Israel?», gritó el rey. Pero Elías respondió: «No soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos del Señor y han seguido a Baal. Reúne a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los profetas de Baal. Hoy sabremos quién es el verdadero Dios». El sol ya comenzaba a ocultarse cuando Elías subió lentamente por la colina del monte Carmelo. Su silueta se recortaba contra el cielo anaranjado, mientras los sacerdotes de Baal gritaban y saltaban alrededor del altar que habían construido. Desde lo alto se escuchaban los gritos desesperados de los profetas falsos, quienes clamaban sin cesar a su Dios, golpeándose con cuchillos y lanzando lamentos que estremecían el aire. El pueblo observaba en silencio. Sus rostros reflejaban confusión, duda y miedo. ¿Era posible que Baal respondiera? ¿Y si Elías estaba equivocado? Las horas pasaban y Baal seguía sin responder. Los sacerdotes estaban cubiertos de sangre y sudor, sus ropas rasgadas, sus ojos enloquecidos. Gritaban con más fuerza, se revolcaban en el suelo. Algunos caían al borde del desmayo. Elías permanecía inmóvil, de pie, observándolos con una mezcla de firmeza y compasión. Entonces dio unos pasos al frente, alzó la voz y dijo con tono fuerte: «Griten más fuerte. Quizás Baal está dormido, o se fue de viaje, o está ocupado y no los escucha». La gente soltó risas nerviosas, pero los profetas se enfurecieron aún más. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más bajo y todo el cielo comenzaba a oscurecerse, Elías levantó una mano. «¡Ya basta!», exclamó con autoridad. La multitud guardó silencio. Los sacerdotes cayeron agotados, jadeando y temblando. Elías se dirigió con pasos firmes hacia su altar, hecho con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego pidió que trajeran agua. «Mojen el altar», ordenó. Todos lo miraron confundidos. ¿Agua? ¿En medio de una sequía? ¿Cómo encendería fuego si todo estaba empapado? Los ayudantes vertieron cántaros de agua sobre el altar. Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua corrió por los surcos y llenó una zanja alrededor. La leña estaba empapada, el sacrificio también. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. El pueblo contenía el aliento. Elías entonces levantó los brazos al cielo, sus ojos alzados, y con una voz que resonó con el poder del cielo, clamó: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que todos vean hoy que tú eres Dios en Israel. Respóndeme, Señor, respóndeme». De pronto, sin que nadie pudiera explicarlo, un viento caliente recorrió el lugar. El cielo, que ya estaba oscuro, se iluminó con una luz cegadora. Un fuego descendió del cielo, con un estruendo como de 1000 truenos. La llama cayó sobre el altar de Elías, consumiendo instantáneamente la leña, las piedras, el sacrificio e incluso el agua de la zanja. Todo fue reducido a cenizas ante los ojos asombrados del pueblo.
Hubo un silencio absoluto. Y luego, un grito que se extendió como eco. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías se volvió al pueblo, con el rostro iluminado por las brasas aún ardientes. Atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La multitud, que ahora creía con fervor, obedeció sin dudar. Persiguieron a los profetas falsos y los llevaron al arroyo de Sison, donde fueron ejecutados, cumpliendo la justicia de Dios. El monte Carmelo, testigo de ese día inolvidable, quedó envuelto en humo y cenizas, como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra. Pero mientras la multitud celebraba, Elías no se detenía. Sabía que aún faltaba lo más importante. La sequía seguía y Dios había prometido lluvia. Elías subió aún más alto, hasta la cima del monte, y allí se arrodilló. Con el rostro entre las rodillas, oró intensamente. Nadie sabía lo que decía. Solo su fe y su clamor se alzaban hacia los cielos. Luego le dijo a su criado Ambí, y mira hacia el mar. El muchacho fue y regresó diciendo, a nada, mi señor. No hay nada en el cielo. 7 veces lo envió Elías a mirar. 7 veces el muchacho subió y bajó por la ladera, mientras Elías permanecía con el rostro en tierra, orando. La 7ª vez, el joven regresó jadeando. Veo una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, que se levanta del mar. Elías se puso de pie de inmediato. Corre, dile al rey Acab que enganche su carro y se apresure antes de que la tormenta lo detenga. El cielo se oscureció de pronto. Los vientos comenzaron a rugir y una lluvia abundante cayó con fuerza sobre la tierra sedienta. Era como si el cielo se rompiera en lágrimas de bendición. El pueblo danzaba bajo la lluvia. Los niños corrían y gritaban de alegría, y los campos resecos comenzaban a absorber la vida de nuevo. Desde su carro, el rey Acab miraba hacia atrás y veía a Elías corriendo a pie, y corriendo más rápido que los caballos del rey. Elías corría impulsado por el poder de Dios, como un rayo de fuego entre la tormenta. Sus vestiduras ondeaban al viento, su rostro brillaba con determinación. La victoria había sido de Dios, pero Elías sabía que esta batalla no era el final. En su interior, sentía que una nueva amenaza se acercaba, una sombra más oscura que los profetas de Baal. Elías no lo sabía aún, pero su mayor prueba estaba por comenzar. El sol se filtraba apenas por las cortinas de polvo que el viento arrastraba sobre las colinas. En la cima del monte Carmelo, Elías contemplaba el horizonte. A sus pies, los preparativos del desafío final estaban casi listos. El altar de los profetas de Baal ya había sido levantado con piedras negras y afiladas, adornado con símbolos paganos y bañado en sangre seca. Al otro lado, el altar del Señor, aún por construir, esperaba como un lienzo vacío. Elías sabía que esa jornada cambiaría el curso de Israel para siempre. Sus ojos ardían con una mezcla de convicción y dolor. Los profetas de Baal, vestidos con túnicas escarlatas, comenzaron su ritual. Bailaban frenéticamente alrededor del altar, gritando, girando y cortándose la piel con cuchillos afilados. La sangre corría por sus brazos como señal de devoción. El pueblo observaba en silencio. Las horas pasaban. Elías, inmóvil como una estatua, no apartaba la mirada. Baal, respóndenos, clamaban, pero no había voz, ni trueno, ni chispa. Solo el eco del fracaso resonaba en el valle. A mediodía, Elías se acercó lentamente al altar rival, su voz fuerte y clara como un relámpago en el desierto. Griten más fuerte quizzes o de viaje, dijo con tono irónico. Los profetas, frustrados, redoblaron sus gritos, pero el cielo permanecía mudo, impenetrable. El pueblo comenzaba a murmurar. Algunos bajaban la mirada. Otros daban un paso atrás, temiendo el juicio que parecía avecinarse. Elías sabía que su momento estaba por llegar. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos púrpura y oro, Elías alzó la mano. El silencio fue inmediato. El profeta recogió 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar del Señor con solemnidad. Luego, cavó una zanja profunda. Alrededor colocó la lina, el sacrificio, y sin dudar, pidió agua.
Cubetas y cántaros comenzaron a vaciarse sobre el altar hasta empaparlo todo. 3 veces pidió que lo hicieran. El agua corría por las piedras, empapaba la leña y llenaba la zanja. La tensión era insoportable. El altar parecía imposible de encender, mojado, inundado, sin chispa alguna. Pero Elías no temía. Levantó los brazos al cielo y con voz poderosa clamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. En el cielo enmudeció. Ni un pájaro, ni un soplo de viento. El momento pendía de un hilo invisible, suspendido entre la tierra y la eternidad. Entonces, un trueno desgarró el firmamento. El cielo se rasgó como un velo. Una llama descendió en espiral, como si fuera lanzada desde el trono mismo de Dios. El fuego cayó sobre el altar con una furia celestial. Todo fue consumido al instante: a la leña, el sacrificio, las piedras, incluso el agua de la zanja. Un rugido se elevó de entre el pueblo. El cielo ardía. Las nubes parecían iluminarse desde dentro como antorchas divinas. Los rostros de los espectadores se llenaron de terror y asombro. Cayeron de rodillas gritando al unísono: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Las palabras rebotaban entre los montes, multiplicadas por el eco de la convicción. Los profetas de Baal, temblorosos, intentaban retroceder, pero Elías no les dio oportunidad. Señaló con firmeza: no dejen escapar a ninguno de ellos. Y el pueblo obedeció. Uno a uno, los falsos profetas fueron capturados. Mientras el juicio caía sobre los profetas idólatras, Elías se alejó al borde del acantilado. Su alma ardía con el mismo fuego que había descendido del cielo. La batalla espiritual no había terminado. Israel aún tenía el corazón dividido. Se arrodilló con el rostro entre las rodillas y comenzó a orar fervientemente. Su siervo lo miraba a la distancia, sin comprender del todo lo que ocurría. Pero Elías sabía aún una nueva señal. Debía llegar, una que cambiara el clima y el destino. «Sube y mira hacia el mar», dijo Elías a su siervo. El joven obedeció. No vio nada. 7 veces fue enviado. Elías no se movía, oraba sin cesar, su cuerpo inclinado en el suelo como si estuviera cargando el peso del cielo. Finalmente, en la 7ª vez, el siervo gritó: «Veo una nube, pequeña como la palma de una mano». Elías se levantó de un salto. Sabía que la sequía estaba por terminar. «Corre y dile a Acab que enganche su carro, porque la lluvia viene». El cielo comenzó a oscurecerse rápidamente. Los vientos cambiaron de dirección. Truenos retumbaban como tambores de guerra en el firmamento. Y luego, la lluvia, intensa, poderosa, como un ejército de gotas, golpeando la tierra sedienta. Acab partió en su carro, pero Elías, lleno del poder de Dios, ajustó su manto y corrió delante del carro del rey, como un relámpago humano, cruzando el valle hacia Jezreel. El profeta del fuego, ahora también el mensajero del cielo. El sol se filtraba entre las rendijas del cielo nublado, mientras Elías, aún cubierto del polvo del desierto, se acercaba lentamente a la entrada del palacio. Cada paso resonaba con un eco de decisión. Las puertas del reino de Acab, adornadas con relieves de ídolos paganos, se abrieron con un rechinar metálico. 2 soldados lo interceptaron, pero no opuso resistencia. Su presencia imponía respeto, y sus ojos reflejaban una autoridad más grande que la de cualquier rey. Jezabel lo observó desde una terraza alta, con los labios fruncidos y el rostro endurecido por el odio. Acab, desde su trono, lo miró con desdén. «¿Eres tú, perturbador de Israel?», gritó el rey, rompiendo el silencio. Elías no bajó la mirada. «No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales». El ambiente se tensó como un arco listo para disparar. Jezabel apretó los puños, sus uñas enterrándose en la palma. Los consejeros murmuraban, inquietos. Elías levantó su bastón como si marcara el inicio de algo más grande. «Convoca ahora a todo Israel en el monte Carmelo. Trae a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera
que comen en tu mesa. Allí sabremos quién es Dios. En su voz no tembló. Ahab, herido en su orgullo, pero intrigado por el desafío, aceptó con una sonrisa torcida. Mientras Elías se retiraba, un viento extraño sopló entre los corredores del palacio, haciendo flamear las antorchas. Jezabel murmuró entre dientes: si vuelve vivo del Carmelo, me tragaré mi corona. Días después, el Monte Carmelo era un hervidero de voces, expectación y temor. Miles de israelitas se reunían entre las piedras y la maleza, trepando por riscos y laderas para observar el enfrentamiento. El cielo gris parecía contener la respiración. En un lado, los profetas de Baal, vestidos con túnicas rojas, cantaban y agitaban sus brazos como en un trance. Del otro, Elías se mantenía en silencio, con la cabeza cubierta, observando el altar de ruido del Señor una vez más. Se puso de pie frente al pueblo y proclamó con voz potente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id tras él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías alzó los brazos y propuso el desafío en 2 becerros, 2 altares, pero ningún fuego. El Dios que responde con fuego, ese será Dios. Los profetas de Baal aceptaron con arrogancia. Eligieron su becerro, lo prepararon y comenzaron sus rituales. Desde la mañana hasta el mediodía danzaron alrededor del altar, clamando con voces frenéticas: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni respuesta, ni rastro de fuego. Elías, sentado con calma en una roca, comenzó a burlarse con una sonrisa sutil. Griten más fuerte. Tal vez su Dios esté meditando, está ocupado, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Los rostros de los profetas comenzaron a llenarse de desesperación. Se cortaban con cuchillos, la sangre manchaba sus vestiduras, los gritos eran más agudos, sus danzas más caóticas, pero el cielo seguía mudo. La multitud comenzaba a murmurar, inquieta. Algunos ya miraban hacia Elías con renovada esperanza. El sol comenzaba a descender cuando Elías se levantó, caminando lentamente hacia el altar del Señor, que estaba en ruinas. Con manos firmes, comenzó a reconstruirlo, piedra por piedra, una por cada tribu de Israel. Cada golpe era una declaración en él. Dios verdadero no había sido olvidado. Cuando el altar estuvo listo, colocó la leña cuidadosamente y sobre ella el becerro. Luego hizo algo impensable. Pidió que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el sacrificio. No una, sino 3 veces. La leña quedó empapada. El agua corría por las piedras, llenando una zanja alrededor del altar. El pueblo lo observaba boquiabierto. ¿Cómo podía encenderse el fuego en semejante condición? Pero Elías sabía que ese momento no dependía de la lógica ni del espectáculo. Dependía del poder de Dios. Elías se arrodilló, levantó los ojos al cielo y oró en voz clara: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que haces volver su corazón a ti. El viento sopló fuerte, como un suspiro del cielo. El silencio era tan absoluto que hasta los insectos parecían haber callado. Y de pronto, un rayo de fuego descendió del cielo como una lanza ardiente. La llama cayó directamente sobre el altar y consumió todo en el sacrificio: la leña empapada, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. Un calor abrasador recorrió la montaña. El pueblo cayó rostro en tierra gritando: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Elías no se movió. Sus ojos brillaban con el resplandor del fuego celestial. Su silueta recortada frente al altar ardiente. El cielo había hablado. Elías alzó la mano señalando a los profetas de Baal. «No dejen escapar a ninguno», gritó en el pueblo. Enardecido, obedeció con fervor. Los profetas fueron capturados y llevados al arroyo de Sison, donde recibieron su juicio final. El Carmelo olía a lluvia, a fuego y tierra quemada. Elías solo subió a la cima del monte, se postró en tierra
y puso su rostro entre las rodillas. Mientras el pueblo descendía en silencio, él oraba con intensidad por lo que aún faltaba la lluvia. Su criado se acercó. ¿Ves algo?, preguntó Elías sin levantar la cabeza. El joven subió a la cima, miró hacia el mar y respondió: ¿a nada en Elías? No se movió. Vuelve a mirar así. Una vez, 2 veces. 7 en la séptima, el criado gritó: una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, sube del mar. Elías se levantó como un rayo. Corre, dile a Ahab: prepara tu carro y desciende antes que la lluvia te detenga. En el horizonte, los cielos se oscurecían y un trueno lejano anunció que la sequía estaba por terminar. El estruendo del fuego aún retumbaba entre las montañas cuando Elías, con la túnica ondeando por el viento ardiente, se volvió hacia el rey Acab. El monarca lo miraba con los ojos desorbitados, bañado en sudor, aterrorizado por lo que acababa de presenciar. Elías caminó hacia él con paso firme, mientras las cenizas de la ofrenda consumida giraban en el aire. Ahora ve y come, porque una gran lluvia se acerca, exclamó con voz temblorosa pero decidida. Acab, sin palabras, se volvió y subió a su carro. Pero Elías no se detuvo. A solas con Dios, alzó su rostro hacia el cielo y se arrodilló sobre la tierra polvorienta, presionando su rostro entre las rodillas en oración. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo profundo. La multitud había desaparecido del monte, algunos temblando de miedo, otros llorando de emoción. Elías permanecía postrado en la cumbre orando fervientemente. Envió a su criado hacia el horizonte, y cuando regresó sin ver señales de lluvia, Elías solo asintió y siguió orando. Una vez son 2 veces, 7 veces. En la séptima, el criado regresó agitado, señalando al cielo. Una pequeña nube, del tamaño de una mano, se levanta del mar. Gritó en Elías, se puso de pie, con los ojos iluminados, y susurró: es suficiente. El cielo, que momentos antes era un desierto celeste, comenzó a llenarse de nubes oscuras. El viento rugía como un león liberado, y los truenos rasgaban el firmamento. En cuestión de minutos, la lluvia cayó con fuerza, como si los cielos hubieran estado esperando siglos para derramarse sobre la tierra. Acab partió en su carro hacia Jezreel, pero el Espíritu del Señor vino sobre Elías. Con una fuerza sobrenatural, el profeta corrió delante del carro del rey, atravesando el barro y la tormenta, como un rayo de fuego entre las sombras. La lluvia golpeaba la tierra como tambores de guerra, y el cielo rugía con autoridad. Elías corría sin detenerse, su rostro mojado por la lluvia, su corazón palpitando con cada trueno. Cuando llegó a la ciudad de Jezreel, se detuvo ante las murallas y alzó los brazos al cielo. Había llegado antes que el rey, había llegado con una misión cumplida, pero no había tiempo para celebrar. La reina Jezebel ya había escuchado lo sucedido, y su furia no tenía límite. Su grito resonó en los pasillos del palacio: así me hagan los dioses si mañana a esta hora Elías no ha muerto. Elías, enterado de la amenaza, sintió como el miedo lo atravesaba como una lanza. El mismo hombre que había desafiado a cientos de profetas falsos y había hecho descender fuego del cielo, ahora temblaba. Huyó al desierto, solo, exhausto, derrotado por dentro. En el silencio de la soledad, se derrumbó bajo un enebro y clamó con voz quebrada: «¡Basta, Señor! ¡Toma mi vida!». El héroe ahora era un hombre quebrantado, un alma desgastada por la batalla, y allí, bajo ese árbol, cerró los ojos, deseando dormir para siempre. Pero el cielo no había terminado con Elías. Un ángel lo tocó suavemente en el hombro, y una voz tierna le susurró: «Levántate y come». Ante él había pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Comió y volvió a acostarse. Por segunda vez, el ángel lo tocó: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Esa comida celestial lo fortaleció, y con una energía renovada, Elías se levantó. Caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. En una cueva solitaria, Elías se refugió, aún herido en su espíritu. Entonces, la voz del Señor lo llamó. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta confesó su angustia
he sido muy celoso por ti, Señor, pero ahora estoy solo y buscan quitarme la vida. Dios le dijo que saliera y se pusiera en pie, porque él iba a pasar. Un viento poderoso rompió los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero no estaba en el terremoto. Luego fuego, pero tampoco estaba allí. Después, un susurro suave, y Elías cubrió su rostro con el manto. Allí estaba Dios, en ese susurro Elías recibió nuevas fuerzas. Dios le recordó que no estaba solo, que aún quedaban 7,000 en Israel, que no habían doblado su rodilla ante Baal, y le dio una nueva misión a Nangir Reyes Levanter Profetas: continuar su legado. Elías salió de la cueva no como un fugitivo, sino como un mensajero restaurado. En su mirada ardía el mismo fuego que había descendido del cielo. No estaba acabado. Apenas comenzaba un nuevo capítulo de su llamado. En los años siguientes, Elías ungió a Eliseo como su sucesor, y juntos caminaron en el poder de Dios. A los días del profeta se acercaban a su final, pero no sería una muerte común. Un día, mientras caminaban juntos, un carro de fuego con caballos ardientes descendió del cielo y separó a los dos. Elías fue arrebatado en un torbellino ante los ojos asombrados de Eliseo, quien gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y solo quedó el manto de Elías, flotando sobre la tierra. Elías no murió. Fue llevado en gloria, como uno de los pocos en la historia que no probó la muerte. Su vida fue un incendio que jamás se apagó. Un hombre que desafió reyes, enfrentó falsos dioses, llamó fuego del cielo y habló con el susurro de Dios. Así termina la historia del profeta del fuego, un hombre con corazón de trueno y alma de obediencia. Pero su legado arde aún hoy, porque donde hay verdad, valor y fe, el fuego de Dios nunca deja de arder. Y así termina la increíble historia de Elías, el profeta del fuego. Un hombre que no tuvo miedo, que escuchó la voz de Dios y se enfrentó a la oscuridad con la luz del cielo. Dios usó a Elías para mostrarle al mundo que solo Él es el verdadero Dios y que su poder no tiene límite. Si te gustó esta historia llena de emoción y milagros, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Dale like a este video y compartirlo con tus amigos. Muy pronto, nuevas películas bíblicas llenas de aventuras, suspenso y fe te esperan aquí en Biblia Kids.